Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la retórica. La retórica, pues básicamente es la parte persuasiva que utilizamos en muchos momentos para dar un mensaje, tanto desde la parte informativa como del discurso persuasivo. Entonces, la retórica es el arte de persuadir. Se utiliza el área verbal y no verbal y paraverbal para emitir un mensaje. Recordemos que el área verbal pues tiene que ver con la comunicación, con cómo el emisor emite un mensaje, lo codifica, viaja por un canal. Este es de alguna u otra forma ya capturado por lo que sería el receptor, el cual decodifica el mensaje y lo envía por un feedback y llega a lo que sería el emisor nuevamente. Entonces ahí se da la persuasión. Incluso podemos cambiar el tono de voz, la entonación que utilizamos, la calidad, el espacio acústico también es parte, la comunicación artefactual, entre otros puntos que hemos visualizado. Eh, Desde la parte no verbal, digamos que uno utiliza lo que es la parte kinésica, lo que son las manos, los dedos, los aspectos faciales, incluso las tonalidades de voz, como les decía. También es importante el durar el tiempo que sea estimado para ese tipo de discurso u otro tipo de temas. También recordemos que uno no puede hablar de manera monótona, sino que hay que tener una regulación o una ondulación en lo que es el mensaje que vamos a dar. Todos los elementos son recursos, todo lo que utilizamos para comunicarnos, y nos basamos en criterios, principios y pautas que son importantes. También en la retórica es importante que haya coherencia, oportunidad y eficacia al momento de mostrar el mensaje. Coherencia primero con nuestro mensaje, que llegue de la mejor forma, que se escuche bien, que la audiencia lo comprenda. Sabemos que la audiencia pues puede tener distintos comportamientos, ya sea positivo, negativo o neutro ante el mensaje. Entonces de esta forma va a tener la reacción. Entonces es importante también pensar en cómo vamos a reaccionar nosotros, cómo hacemos si por ejemplo tenemos algún problema en lo que sería el equipo de proyección o en la comunicación en ese momento. También es importante la oportunidad. Digamos que ese es importante o tenemos que pensar en cuál es el momento oportuno, cuál es el contexto, si el tema es relevante o no es relevante, si le va a llamar la atención o no le va a llamar la atención a mi audiencia, entre otros puntos, y que sea eficaz, que realmente llegue a cumplir con el objetivo que teníamos previsto. Eso es lo que se llama la eficacia. También es importante examinar cómo la audiencia, cómo se comporta, si realmente está capturando el mensaje, si no lo está capturando, si se está sintiendo agobiada, cómo son sus reacciones, si están cruzando los brazos, sus brazos, si están cruzando las piernas. En otras palabras, visualizar todo esto. También hay que revisar el contenido del mensaje o el contexto, cómo es el tipo, digamos que de mensaje que estamos dando, el contexto, la situación en la cual nos encontramos, la situación de la comunicación en la que se encuentran el hablante y el oyente. Es importante también pensar en dar el mensaje desde nuestro... es importante que nosotros, que nuestro mensaje sea importante, tal y tal cosa. Porque el nuestro le da, digamos, que como una información más familiar a la persona. También es importante el código utilizado, tratar de utilizar un lenguaje más formal, que sea según el contexto, que el mensaje sea elocuente, que sea realmente coherente, que no haya contrastes en el mensaje y que vaya a instruir realmente. El instruir, digamos que de alguna u otra forma, es lograr enseñarle algo nuevo a las personas. Visualizar algo innovador que les atraiga a las personas la atención. También hay que visualizar eh, cómo damos el mensaje, realizarlo sin arrogancia, primero que todo. Mostrar una imagen de humildad. Digamos que de alguna u otra forma,
En ciertos momentos tenemos que ser más transparentes. De alguna u otra forma, comprender a la otra parte, comprender cuáles son sus situaciones y expresar la ayuda para que el público se abra a su mensaje, expresando la confianza en la capacidad de los oyentes para comprenderlo y colaborar con sus propuestas. Y también, pues es importante estar abierto a lo que dicen las personas. La retórica, pues básicamente también se dispone favorablemente el ánimo de los oyentes, reconociendo el acierto de sus rectos juicios, alabando sus dotes ponderativas, fortaleza, sabiduría, clemencia y nobleza, y transmitiéndole sobre todo la confianza en la ecuanimidad de sus atinadas decisiones. En otras palabras, tenemos que de alguna u otra forma mostrarle a la audiencia que están actuando bien, que los pasos que han dado son los correctos, pero que tienen que mejorar en estos y estos y estos aspectos. Entonces, digamos que no es llegar desde la parte de arrogancia o desde la parte de recriminación, sino más bien todo lo contrario, mostrar una parte de humildad, mostrar que nosotros también estamos actuando de alguna u otra forma en favor de ellos y que eso pues se muestre también, ya sea desde una parte persuasiva o quizás informativa, porque se puede dar esos dos, se pueden dar esos dos tipos de discursos. También es importante visualizar el tema y se subrayan los propios valores de las propias propuestas. ¿Cuál es el tema que queremos dar a conocer? Primero que todo, eso es el tema más importante. También el discurso que vamos a desarrollar. Recordemos lo que habíamos visto la semana pasada, los tipos de discursos, el discurso, por ejemplo, más improvisado, en el cual pues uno tenía que casi que visualizar qué era lo qué era lo que tenía que decir en poco tiempo. Recordemos lo que era el discurso escrito o memorizado, que uno trata de memorizar toda la información, trata de visualizar cómo la va a dar y que si se le olvida una palabra, se le olvida todo. Y recordemos también el tipo de discurso más, desde la parte de un bosquejo. Recordemos que uno podía esquematizar las ideas y presentarlas según el momento. Entonces también es importante visualizar qué tipo de temas son los más importantes que vamos a decir en ese momento. Eh, Otro punto que es importante, digamos que es discernir cuál es el nivel jerárquico de cada uno de los temas. También visualizar el estado en cuestión. Primero se debe conectar con el público. Recordemos que nosotros debemos de sentirnos parte también de él. Y de alguna u otra forma, tenemos que realizar una buena relación con este público. Ver la cuestión situacional, plantear la problemática de manera adecuada, visualizar el problema que se tiene, cómo se podría solucionar, cuáles podrían ser esos factores desencadenantes. Observar todo de manera holista también es importante, que a veces se nos olvida. La parte holista pues es visualizar que todos somos parte de un todo, que nosotros no somos independientes, sino que somos interdependientes, que somos parte de un entorno, que somos parte de una sociedad, que somos parte, por ejemplo, de una universidad, que somos parte de, del sitio en el cual nos encontramos. Y comprender que todas las personas tienen su propia problemática. También es importante impulsar la curiosidad y el público solo escucha las palabras que oye y solo oye los mensajes que atraen su atención. También tenemos lo que son etos y patos. Estas palabras, digamos que tan curiosas, son de origen griego. Etos es lo que tiene que ver con las emociones y patos con la parte de racionalidad. Entonces el orador debe encender, entusiasmar y calentar los corazones de sus oyentes, primero que todo. Debe ser empático, debe de mover masas, debe de tratar
de llegar con contundencia a lo que es su público meta. Tratar de mover afectos de alguna u otra forma, ya sea mostrar ciertas emociones como alegría, tristeza, entre otros, y tranquilizar los ánimos. Incluso digamos que una mala comunicación pues puede incomodar también a esa audiencia o a ese público meta. Entonces, es cierto que el orador ha de mostrar que está informado sobre el asunto del que trata y ha de dominar la lengua para expresarse con corrección, con claridad y con elegancia, pero además ha de ha de dar testimonio de lo que predica. En otras palabras, tenemos que predicar con el ejemplo. El orador es un especialista, es un profesor y sobre todo un maestro, un testigo que transmite su verdad. Y también, pues hay que ser empáticos, tratar de ponernos en los zapatos de los demás, tratar de buscar las soluciones más óptimas. Eh, Obviamente, pues no llegando, digamos que al punto de ponernos también en la misma situación de la otra persona, porque esa no es la idea, sino más bien buscar soluciones que sean contundentes y que sean óptimas.